Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio de relacionamiento en tiempos de cambio. Hoy me gustaría hablar contigo acerca de algo que me parece sumamente importante en nuestras relaciones humanas. La comunicación. ¿Te has pensado alguna vez cómo nos comunicamos y cuán efectivos somos de la forma que lo hacemos? Hay una frase que me encanta que dice: quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. La pregunta que surge a través de esto es: ¿estamos seguros del mensaje que realmente estamos emitiendo? ¿Estamos seguros de aquello que queremos comunicar? Porque eso va a influir en qué cosas encontremos a la hora de hacerlo. Un alto porcentaje de los conflictos humanos y sobre todo en las relaciones de pareja solemos creer que son diferencias personales, pero en realidad no. La mayoría de estos casos se deben a las diferencias comunicacionales, a las diferentes formas de comunicarnos. Muchas veces el conflicto comienza en una forma errónea de comunicarnos y toma formas y dimensiones muy distintas y sobrevaloradas. La forma que nos expresamos garantiza nuestro buen vivir, nuestra buena forma de comunicarnos y sobre todo nuestra forma de lograr aquello que nos hemos planificado. Si no sé expresarme o si lo hago de forma equivocada, seguramente ponga en riesgo la finalidad de aquello que estoy buscando. Para entender esto, nosotros tenemos que tener claro que tenemos diferentes canales comunicativos. Sobre todo, cada una de nuestras personalidades son tan distintas y tan subjetivas que van a tomar la comunicación y la van a transformar en función de nuestra percepción. Hay gente que es mucho más auditiva, hay gente que se comunica por el canal visual mucho más claramente, hay gente que trabaja con los canales kinestésicos, o sea, su cuerpo necesita moverse para entender mejor el mensaje. Algunos ejemplos de estos: gente que dice: yo escuché tal cosa, y esas cosas que escuchamos son las que quedan más grabadas. Hay gente que dice: no, hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer, necesito ver eso para poder entenderlo. Hay gente que a través de un abrazo, a través del contacto físico, entiende mucho mejor que de 1000 palabras. ¿Cuál es la importancia de conocer estos canales y saber que cada uno de estos modifica el mensaje? Es prepararnos justamente para poder comunicarnos de forma asertiva, de forma efectiva. Nuestros pensamientos sufren modificaciones a la hora de transformarse en palabras. Tenemos un montón de ideas en nuestra cabeza, tenemos un montón de trazos que están delineados por ahí, pero a la hora de hablarlos, depende cuán buenos seamos en esto de hablar, van a tomar formas distintas. Algunos van a ser beneficiados, otros van a ser complicados a la hora de expresar eso que intentan decir. El hecho de transformar nuestros pensamientos en palabras tiene también un plus terapéutico. Esto de que se nutre el psicoanálisis de, bueno, necesito que esta persona hable y transforme sus pensamientos en palabras reales. Golpea las emociones de la persona, golpea el cuerpo de la persona y transforma esos pensamientos en un problema real y tangible que deben ser trabajados. Para hablar de la comunicación me gustaría citar a Paul Watzlawick, un autor que trabaja acerca de la teoría de la comunicación humana. Y él habla acerca de que todos los seres humanos nos comunicamos de formas distintas, pero que mantenemos ciertos principios y leyes, que él llamó axiomas, que determinan nuestra comunicación y la efectividad de la misma. Él plantea muchos axiomas, pero se detiene específicamente en 5, que me gustaría mencionarte para que notemos la importancia de cómo comunicamos y visualizar estos puntos para trabajar en nuestra forma de comunicarnos, con el motivo de que cada uno identifique en qué puntos somos más fuertes y en cuáles radican nuestras debilidades. El primer axioma que él menciona implica que es imposible no comunicar. Todo, absolutamente todo comunica. Esto que implica que no solo lo que estoy diciendo tiene un valor comunicacional, cómo me paro, cómo miro, cómo gestualizo, qué tonos utilizo, cómo me posiciono, incluso los silencios tienen una carga comunicacional importantísima. Muchas veces decimos mucho más con nuestros silencios que con nuestras palabras. Un segundo axioma que él genera y focaliza específicamente es el de la relación que tienen el emisor y el receptor. Él habla de que estos canales están afectados por la relación que tienen las personas. El mensaje va a sufrir cambios en función de la relación que tiene la persona que comunica y aquella que recepciona el mensaje. ¿A qué se refiere? A que es inevitable, necesitamos conocernos cada vez más para que el mensaje sufra lo menos posible. Un ejemplo de esto: la relación va a afectar el mensaje en función de cuánto conozco a aquella persona que le voy a decir el mensaje. El ejemplo sería:
estás en la calle no es lo mismo cuando lo dice un amigo a que estás en la calle cuando lo dice un jefe. El mensaje sufre un cambio radical y lo que entendemos a través de eso es muy distinto. El tercer axioma que él expresa habla de la secuencia de hechos, una secuencia de sucesiones que nosotros tenemos a la hora de comunicarnos y sobre todo nuestra búsqueda de ubicar el inicio de la comunicación. ¿Te ha pasado alguna vez de estar charlando o estar incluso en medio de una discusión y no recordar cómo surgió? ¿Por qué estoy discutiendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Quién fue el que provocó esta charla? La secuencia de hechos habla de que los mensajes están íntimamente relacionados y un mensaje provoca una reacción, al punto de que en ciertas ocasiones perdemos la noción de cuál de los dos fue el iniciador, si el mensaje o la reacción. Un ejemplo de esto puede ser una discusión clásica, o sea, estoy hablando fuerte o alguien te está hablando fuerte y vos decís, bueno, pero no me grites. Sí, pero es que te grito porque vos no hablás. Y es que yo no hablo porque vos gritás. Y empezamos a jugar con ese ciclo de quién tiene más culpa y quién tiene inicio y principio en esta secuencia de hechos. Es bueno tener presente estas cosas para ir identificando cuáles son los puntos en los cuales nosotros recurrimos, en los cuales radican nuestras debilidades. El cuarto axioma que él menciona es que toda comunicación tiene dos niveles principales, un nivel digital y un nivel analógico. Él dice que el nivel digital es justamente esto, el mensaje específicamente, lo que quiero decir, las palabras que utilizo, pero que está envuelto por todo un lenguaje analógico, que se llama también un lenguaje paraverbal o no verbal, que engloba muchísimo más que las palabras. Como hablamos al principio, incluye las posturas, las miradas, el gesto, la entonación, la forma de decirlo, el contexto en el cual lo decimos, el lugar donde. ¿Y por qué es importante esto? Porque a través de estos dos niveles interlazados podemos darle sentido a la comunicación. Como mencionábamos anteriormente, la relación cambia y el mensaje también en función de cuánto conocemos a la otra persona. Cuando hablamos de la comunicación específicamente, es inevitable hablar de un otro y eso implica que haya un cierto nivel de empatía. Necesito saber que el otro está pronto para escucharme y está dispuesto a hacerlo cuando necesito emitir un mensaje. Y el quinto axioma, el último que él menciona, habla de que la relación puede ser de dos tipos, puede ser simétrico o puede ser complementario. ¿En qué afecta esto al mensaje? En que si me encuentro en una relación simétrica en la cual las personas tienen roles similares, por ejemplo, una pareja, por ejemplo, familiares, por ejemplo, amigos, hermanos, el mensaje va a salir y va a tener una constitución distinta. Va a ser más descontracturado, va a ser quizás más sincero, va a ser más directo. En cambio, cuando me enfrento a una relación de complementariedad, por ejemplo, el caso de un jefe y un empleado, una madre y un hijo, una maestra y un alumno, en el cual la jerarquía afecta a la relación, seguramente los mensajes van a tener una tonalidad muy distinta. Vamos a pensar de una forma, pero vamos a armar nuestro discurso de otra completamente diferente, teniendo ciertos cuidados, ciertas formas de emitirlo cuidadosamente. E incluso, esto a veces torna el mensaje mucho más unidireccional. Recordemos que en todo mensaje hay un emisor y un receptor que intercomunican, que tienen un mensaje bidireccional, con una ida, una vuelta, con un feedback. En cambio, en estas relaciones de complementariedad, en muchas ocasiones se constituye un mensaje casi unidireccional, en el cual simplemente se transmite una posición o una decisión, en las cuales la parte más comprometida no tiene muchas opciones de argumentar. Conocer estos axiomas, en qué nos sirven, qué nos funciona y qué beneficioso puede ser para nosotros hoy en este relacionamiento, justamente en los cambios que vivimos. Y es que conocernos y conocer la forma en que nos comunicamos evita muchísimo una gran palabra que nos ha complicado la vida, y es la suposición. Supongo muchísimas cosas. Eso implica de que a veces no conozco realmente lo que sucede. Nuestra vida, nuestra mente nos protege de un montón de eventos y uno de ellos es la inseguridad. No estamos preparados para ser inseguros y para estar inseguros. Continuamente buscamos los lugares de seguridad, los momentos de seguridad, las personas que nos den seguridad, incluso la forma de comunicarnos seguros. Por eso uno de los miedos más frecuentes es el hablar en público, sentirnos inseguros de que hablar y ser entendidos no va a ser cuestionado, ni juzgado, ni criticado. Pero pensemos esto.
nuestra mente va a llenar esos vacíos comunicacionales con la suposición. Cuando yo comunico algo y cuando tengo miedo del resultado o desconozco el efecto que va a tener en el receptor, voy a traer este mecanismo de la suposición y voy a cargar todas las preguntas que tengas. Voy a obtener respuestas a través de este mecanismo. Suponer. Uno de los inventos más macabros de esta época han sido los 2 tildes del WhatsApp. Cuando alguien te deja esos 2 tildes marcados y no responde, automáticamente despierta en nosotros ansiedad, despierta en nosotros el suponer. Supongo que lo leyó pero no le gustó. Supongo que quizás no me quiere contestar. Supongo que está enojado. Supongo que no entendió. Supongo un montón de eventos que todavía no tengo argumentos como para elaborar, pero que están atravesados por la suposición. Y es que suponer en cierta forma es armar un puzzle sabiendo que nos faltan piezas. Es armar una historia en la cual nosotros ponemos determinados argumentos, pero que no son reales. El riesgo de esto es que muchas veces terminamos creyendo esa historia tan veraz como si hubiéramos tenido todos los argumentos suficientes para crearla. Imagínense esto, ¿no? La Biblia nos cuenta el relato de que sus hermanos traen la túnica de José frente a su padre. Una túnica única, llena de colores, distinguida, que evidentemente era de él. Y le presentan la túnica, manchada con un poco de sangre, que decía justamente algo que el padre debería entender. Este mensaje quería decir algo. ¿Qué entiende Jacob acerca de su hijo? La pregunta era, ¿esta túnica es de José? La respuesta sin duda era sí. Pero la Biblia dice que él vio la túnica y dijo, sí, es la túnica de José. Seguramente, y ahí entramos a suponer, seguramente las bestias del campo lo agarraron, lo destrozaron y lo hirieron de muerte, y a través de eso se desencadena un montón de procesos atravesados por la suposición. Que nosotros al leer la historia tenemos todos los argumentos suficientes para entender que no era así, pero en ese momento Jacob estaba atravesado por esto. Faltan argumentos en mi historia, necesito suponer. Uno de los grandes enemigos de la suposición es la realidad, es el argumento. Pero muchas veces la suposición nos deja sin la capacidad de preguntar, nos deja sin armas. Preferimos suponer antes que preguntar. ¿No te ha pasado que a veces alguien te habla algo, te comenta y te lo dice una vez y no entendés? Y, discúlpame, no entendí. Te lo vuelve a repetir, pero tampoco entendés. Y volvés a preguntar, ¿sabes que no te entendí? ¿Me lo podés repetir? Te lo vuelve a repetir. Y seguís sin entender, pero a partir de ahí en adelante no vas a preguntar más, vas a hacer y a sentir como que estuvieras entendiendo. ¿Por qué nos da este miedo, esta vergüenza de asumir que no hemos entendido el mensaje? Y es que el preguntar muchas veces nos expone a justamente esto, a no entender y a no ser entendidos. Nosotros cuando nos cargamos de supuestos, elegimos el supuesto antes que la pregunta. Estamos desconociendo a la persona que nos está comunicando. Es mucho mejor y es más preferible que pregunte hasta entender a que cree suposiciones que pueden tergiversar el mensaje que me está siendo dado. De hecho, si nos ubicamos en el contexto de una pareja, nosotros solemos entrar en un vínculo amoroso, conocemos a la persona, entramos en intimidad, empezamos a transcurrir nuestra vida juntos y uno va conociendo los detalles de esta persona. Cómo es, qué cosas les gusta, qué cosas prefiere, cuáles son sus momentos favoritos, cuáles son sus miedos, cuáles son sus lugares preferidos. Pero al transcurrir del tiempo, uno deja de preguntar si eso sigue siendo así. En lugar de esto, suponemos que lo que le gustaba al principio le sigue gustando, que sus miedos siguen siendo los mismos, que sus necesidades siguen siendo iguales, que sus proyectos siguen siendo exactamente los mismos que en su momento nos contó. Y esa suposición le roba el lugar a la pregunta. No está de más que preguntemos reiteradas veces y que actualicemos el mapa emocional de nuestra vida, al punto de ser capaces de preguntar, ¿te sigue gustando esto? ¿Tus proyectos siguen siendo iguales? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles venciste? ¿En cuáles puedo trabajar contigo? ¿Qué cosas te siguen gustando? ¿Qué cosas podemos mejorar? Ese actualizar ese mapa nos garantiza una comunicación sumamente efectiva, porque erradica la suposición y nos da la capacidad de conocer al otro realmente. Cuando nosotros preguntamos y cuando nos disponemos a conocer realmente al otro, estamos conociéndolo y dándole la oportunidad de que se exprese real y verdaderamente. Un ejemplo claro,
en tu día, desde que te despertás hasta que te acostás, ¿cuántas veces tus preguntas son reales? Hola, ¿estás bien? Esa pregunta, ¿estás bien?, ¿es real? ¿Querés escuchar realmente cómo estoy? ¿Tiene una finalidad en ayudarme, por ejemplo? ¿O simplemente es un formalismo al cual hemos recurrido por educación? Hola, ¿precisás algo? Hola, ¿te sentís bien? Un montón de formalismos que hemos adaptado, pero que en realidad se disfrazan de pregunta, pero no tienen la intención de escuchar al otro. Algo que me he dado cuenta a lo largo del tiempo es que a veces nosotros nos esforzamos en ser interesantes, en tener cosas para contar, en que a la persona le guste escucharnos. Y en realidad, todo el mundo desea ser escuchado. Esto implica que si yo soy muy interesante y estoy pendiente de lo que voy a transmitir, muchas veces descarto lo que estoy escuchando. Nos hemos vuelto muy buenos hablando, pero muy malos o muy distantes del escuchar al otro realmente. Te aseguro que si nos detenemos en este ejercicio de escuchar a otro realmente durante un tiempo, poniendo la intención real de escuchar cuáles son sus problemas, cuáles son sus formas de ver, cuáles son sus posturas, la comunicación va a ser muy distinta. A modo de cierre, pensemos en que Dios nos conoce completamente, nos creó y tiene todo nuestro esquema ya elaborado, todo nuestro escaneo pronto, pero aún así se toma el tiempo de preguntar. ¿Recordás en el Edén cuando Adán se escondió? Seguramente Dios ya sabía dónde estaba. De todas formas, Él pregunta: Adán, ¿dónde estás? ¿A qué voy con esto? Aún Dios conociendo, se toma el lujo de preguntar y darle la oportunidad a Adán de que hable y que exprese. Hagamos ese mismo ejercicio. Démosle la oportunidad a los que tenemos alrededor de preguntar, de expresarse, de hablar, de sacarnos las dudas, de comunicarnos realmente. Desarmemos los mensajes, y con esto quiero cerrar. Pensemos en algunos argumentos a través de los cuales vimos la comunicación que nos pueden servir para atravesar nuestros conflictos comunicacionales. El primero el que mencionaba es justamente desarmar los mensajes. Ya sabemos ahora que el mensaje no es solamente lo que digo, es lo que digo, cómo lo digo, a quién se lo digo, en qué entorno, de la forma que lo digo. Desestructuremos entonces estos mensajes, decodifiquemos claramente cuál es el fin para entenderlo mejor. Otro punto importante es respetar al otro. No todos somos iguales, no todos pensamos de la misma forma. Eso implica que no todos vamos a entender el mensaje de la misma forma. Démosles lugar y tiempo de que procesen los mensajes para que sean entendidos en su tiempo y en su medida. Preguntemos hasta estar seguros. Erradiquemos la suposición y volvamos al hábito de preguntar. Así como el niño pregunta todo el por qué. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? Esa es la etapa de la infancia en la cual el niño más aprende. La etapa del por qué. Y por último, empaticemos. Cuando abramos nuestra boca, cuando salgan mensajes, tratemos de que ese mensaje tenga una buena finalidad, que sea edificante. Esto que voy a decirte, ¿te edifica? Esto que voy a decirte, ¿calma mi ego y me hace sentir bien a mí y a vos no? ¿O puedo modificarlo de la forma en que ambos salgamos beneficiados? En que este mensaje nos comunique y nos una a los dos. Así que te invito a que analicemos cómo nos comunicamos, cómo hablamos, y que retomemos el hábito de preguntar. Haz este ejercicio, si tenés a alguien cerca, pregúntale, ¿cómo estás? Pero interésate de verdad. Un gusto compartir contigo, nos vemos próximamente.